Es posible que en alguna ocasión hayas escuchado que el estrés es un riesgo biopsicosocial. Esta palabra, que suena tan complicada, se relaciona con que el estrés es un tipo de problema, es un tipo de conflicto que afecta tanto a la parte biológica como a la parte psicológica como a la parte social. Por eso, cuando hablamos que el estrés es un fenómeno biopsicosocial, significa que afecta a estas tres áreas que componen el desarrollo humano. Si te interesa saber qué factores son los principales afectados por el estrés, qué aspectos a nivel biológico, a nivel psicológico y a nivel social se ven afectados por el estrés y alguna que otra sorpresa, quédate porque este vídeo te interesa. Comenzamos. Bueno, muy buenas, bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Marc Rodríguez, soy psicólogo especialista en inteligencia emocional y en el vídeo de hoy, como te he dicho en la introducción, vamos a hablar de uno de los temas más candentes, de uno de los temas que están a la orden del día en nuestra sociedad. Te quiero hablar del estrés, pero no el estrés como el que todos conocemos, sino el estrés entendido como un fenómeno biopsicosocial. ¿Por qué? Porque tanto la salud como la ausencia de esta son una preocupación para la mayoría de nosotros, por no decir para todos. Y no debemos olvidar que todos estos tipos de situaciones se producen en un contexto social. Lo queramos o no, las personas, los seres humanos, somos animales sociales, es decir, que vivimos en grupos, que necesitamos sentir que pertenecemos a un grupo, que necesitamos la interacción de los demás para mantener un buen estado de salud. Por lo tanto, aunque las manifestaciones puras del estrés se deriven más de síntomas físicos o psicológicos, no podemos obviar que el aspecto social también se ve tremendamente afectado por las consecuencias derivadas del estrés. Por lo tanto, como somos seres formados por un conjunto de dimensiones, no podemos olvidar que si alguna de estas dimensiones se ve afectada de manera directa o indirecta, va a terminar afectando a las demás áreas. También puede que suene algo redundante, pero la realidad es que una persona que se encuentra en un estado de estrés, de ansiedad constante, es una persona que no se va a relacionar de manera adecuada con los demás, que no va a ser una persona funcional en la sociedad, que no va a saber adaptarse, que no va a saber moverse y que no va a poder tener unas relaciones tanto consigo mismo como con los demás saludables. Si bien es cierto que, como te decía, las tres dimensiones se ven afectadas, ahora a continuación te voy a explicar por qué. Las tres dimensiones que se ven afectadas son la física, la mental y la social. ¿Por qué? Porque quizás los primeros síntomas, los más obvios, son esa taquicardia, ese dolor de cabeza, ese estrés, esa tensión muscular, ese insomnio, pero sin embargo, todas estas señales nos indican que hay un problema que incluso puede llegar más allá. A nivel mental, esa rumiación, esos pensamientos que constantemente te dan vueltas a la cabeza, aquello que comúnmente llamamos como rayada, ese autodiálogo tan negativo y destructivo, esos miedos, esos bloqueos, y a su vez eso nos puede provocar que nuestras relaciones estemos más irascibles, más irritables, que nos enfademos más, que estemos más tristes, que sucumbamos al rencor, al egoísmo, a la vergüenza. Es decir, la manera en la que gestionamos el estrés nos afecta en estas tres dimensiones de nuestra vida. Por eso es tan tremendamente importante que aprendamos qué nos está queriendo decir el estrés y cómo realmente nos está afectando en nuestra vida. Porque únicamente cuando conozco lo que me pasa, por qué me pasa y cómo me pasa, es cuando puedo empezar a ponerle remedio a esta situación. Si no, simplemente voy dando palos de ciego sin saber realmente lo que me está ocurriendo. Para que te hagas una idea, solo en el año pasado 9 de cada 10 personas declararon haber sentido en algún momento del año estrés o ansiedad intenso, llegando a ser incapacitante, es decir, que no te deja realizar una vida diaria normal, no te permite funcionar de manera óptima ni desarrollar todas las tareas que tienes que hacer en tu día a día de forma normal y natural. También es importante tener en cuenta que cuando hablamos del estrés hay dos factores muy importantes.
pueden ser de tipo objetivo o de tipo subjetivo. Vamos a empezar por los de tipo objetivo y luego comentaremos los subjetivos. A nivel objetivo hay una serie de señales que tanto para ti como para mí son las mismas, es decir, cuando es objetivo es que no depende de mi propia opinión, de mi propio razonamiento, sino que son temas objetivos. Aquellos eventos, aquellas situaciones de nuestra vida que nos pueden generar estrés de manera objetiva son, por ejemplo, una pérdida de un ser querido, una pérdida de una relación, una pérdida de algún amigo cercano, es decir, cualquier tipo de pérdida es muy factible y muy susceptible de generar estas reacciones de estrés y ansiedad. Esto es tremendamente importante que lo tengas en cuenta. Por otra parte, también se suele dar mucho las reacciones de estrés ante la acumulación de cambios en el ciclo vital, es decir, un cambio de trabajo, un cambio de estudios, un cambio de país, un cambio de... cualquier tipo de cambio que suponga un cambio drástico en tu forma de vivir o de entender la vida va a tener un efecto directo sobre tus niveles de estrés y ansiedad, haciendo que aumenten. Si bien es cierto, y estoy prácticamente seguro que habrás escuchado en muchas ocasiones de la gran importancia que hay en salir de la zona de confort para crecer, para mejorar, para avanzar en la vida, sí que es cierto que eso puede derivar en un estrés, como decíamos al principio, de tipo biopsicosocial, porque ya no solo te vas a tener que adaptar a una nueva situación, sino que te vas a tener que adaptar a una nueva cultura o a una nueva manera de hacer o a nuevas personas. Te vas a tener que enfrentar a retos que a lo mejor hasta ahora no te habías tenido que enfrentar y te vas a tener que adaptar quizás a nuevas costumbres, a nuevas formas de comer, a nuevas formas de alimentarte, a un diferente sistema económico. Es decir, toda esta serie de cambios, pese a que son muy positivos y estoy de acuerdo con ello, sí que es cierto que nos generan cierto estrés y que a nuestra mente por lo general los cambios le gustan en su justa medida y poquito. Pasamos a los aspectos subjetivos. Cuando hablamos de aspectos subjetivos nos referimos a todos aquellos razonamientos, todos aquellos pensamientos, todas aquellas opiniones que se derivan de las propias vivencias, creencias y la personalidad de la persona, nunca mejor dicho. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que lo que para ti puede suponer un problema, para mí puede que no, y al revés, lo que para mí puede ser una gran fuente de estrés, una gran fuente de ansiedad, puede que para otra persona sea una tontería, pero fundamental, y esto quiero que te lo grabes a muerte. Nunca, nunca, nunca invalides los sentimientos de las otras personas. Las personas, los seres humanos, somos animales que vivimos la experiencia de la vida de manera subjetiva, es decir, que cada uno ve la vida y vive las experiencias de la mejor forma que sabe o que puede, y ni una es mejor que la otra. No debemos nunca invalidar los sentimientos de las otras personas, porque cada uno vive las emociones como puede o como ha aprendido a hacerlo. Por lo tanto, la experiencia de ese estrés biopsicosocial dependerá de los recursos de afrontamiento que tenga esa persona. Lo que, te repito, lo que para mí puede suponer un gran problema, para ti no. Pero lo importante, si queremos establecer relaciones saludables y respetar los sentimientos, las opiniones y las creencias, los pensamientos de los demás, es respetar que no todo el mundo tiene por qué sentir las cosas como yo, y que hay personas que no es que hagan de un granito de arena en una montaña, es que quizás no sabemos que según la historia de esa persona, para esa persona eso que para ti puede parecer un granito de arena resulta un mundo, porque su historia tiene mucho que ver con el punto al que ha llegado y cómo sabe gestionar las cosas. Por lo tanto, nunca invalidemos los sentimientos ni los pensamientos de los demás, porque son propios, porque son subjetivos, porque lo que a mí, repito, me da ansiedad no significa que te la dé a ti. Llegados a este punto, quizá te estarás preguntando: vale, Mar, tengo claro que el estrés es un fenómeno biopsicosocial, es decir, que me afecta tanto en aspecto más puramente biológico, un aspecto psicológico y un aspecto social. ¿Qué puedo hacer para que el estrés deje de afectarme en estas diferentes dimensiones? Punto número 1. No pretendas que no te afecte, porque es imposible. A todos nos afecta y es normal y natural. Lo que debemos hacer y lo que está en nuestra mano es aceptarlo, nada más. Punto número 2. ¿Qué puedo hacer? A nivel biológico, no me cansaré de repetirlo, los 3 pilares: descanso, alimentación y ejercicio. Si mantenemos estas rutinas saludables en nuestro día a día, nos aseguraremos ya no de no tener estrés, sino de que nuestro cuerpo tiene un estado de salud óptimo para afrontar las diferentes situaciones de estrés. Por lo tanto, ¿te va a venir estrés? Sí, pero vas a estar mucho más fuerte física y mentalmente para afrontarlo, porque te estás cuidando, porque tienes todos los sistemas plenamente operativos y a tope de rendimiento para poder afrontar las situaciones que se te presenten. Punto número 2.
biopsicosocial, vamos al psico, a nivel psicológico, utiliza la parada de pensamiento. ¿En qué consiste la parada de pensamiento? La parada de pensamiento consiste en tú mismo darte la instrucción de parar ese pensamiento. Por ejemplo, si le estoy dando muchísimas vueltas a una discusión que he tenido con mi jefe en el trabajo hoy, yo mismo, con mi voz interna, me ordeno stop, es decir, stop. Me doy una autoinstrucción que se llama en psicología para parar ese bucle de pensamiento, y si no puedo, tengo que optar por alguna estrategia que sea más directa. Por ejemplo, a mí me va muy bien y recomiendo mucho a mis clientes un baño de agua fría, porque en ese momento nuestro cuerpo capta un estado de alerta enorme por un cambio muy drástico de temperatura, y ni que sea por un segundo ese bucle de pensamiento va a terminar, y una vez que ese bucle de pensamiento ha parado es mucho más sencillo que baje de intensidad y lo podamos manejar. Y por último, como decíamos del estrés biopsicosocial, la parte social. ¿Qué puedo hacer con la parte social? Pues la primera de ellas es crear un entorno de seguridad, un entorno social de seguridad en el que tú te sientas a gusto para compartir tus sentimientos, tus opiniones, tus pensamientos, sin tener miedo, sin sentir vergüenza, sin sentir que se te está juzgando. Por lo tanto, es súper importante. Ten en cuenta estos 3 pequeños puntos. Te puedo asegurar que si empiezas a aplicar estas pequeñas diferencias en tu día a día, vas a afrontar el estrés como un fenómeno mucho más agradable, mucho menos dramático, y no te va a afectar en tu salud ni en la de los que te rodean. Si has llegado hasta este punto del vídeo, te quiero agradecer que has llegado hasta aquí, que se agradecería muchísimo que si te ha gustado este vídeo lo apoyes con un me gusta y lo compartas con aquellas personas que sientas que les puede venir bien, que no te olvides de echarle un vistazo a mi canal, porque tienes muchísimos vídeos relacionados con temas de desarrollo personal, psicología, autoestima, estrés, ansiedad, o sea que te recomiendo encarecidamente que le eches un vistazo, y que no te olvides que nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo. Te mando un fuerte abrazo.